Buenas tardes, profesores y estudiantes de la educación de jóvenes y adultos. En el día de hoy vamos a hacerle la próxima teleclase de la asignatura de física, en la que vamos a trabajar todos los semestres y vamos a hacer precisiones de cada uno de ellos. En el primer semestre, tanto para curso regular como para por encuentro, la primera unidad que nosotros damos es la descripción del movimiento mecánico. ¿Qué es lo más importante de esta unidad? Las gráficas de la velocidad en función del tiempo y el cálculo de la velocidad, aceleración, desplazamiento para cada uno de los movimientos. Un ejemplo que vamos a dar es esta gráfica. El ejercicio dice, la gráfica que a continuación te mostramos representa el movimiento en un tramo recto de la vía. Como primer inciso tenemos, identifique los movimientos representados y les preguntamos, justifíquelos para que diga cada uno qué movimiento hay en el tramo AB, en el BC, en el CD y además también decir por qué ese movimiento. Otra preguntita que podemos hacer es decir el valor de la velocidad inicial de ese móvil. ¿Durante qué tiempo se movió a velocidad constante? Calcular la aceleración en el tramo AB. Y por último, las aplicaciones que puede tener para la vida. Ejemplo, consecuencias que puede tener el conducir en la vía pública fuera de los límites permisibles de la velocidad, o conducir después de haber ingerido bebidas alcohólicas o sustancias que alteren la conciencia. Cualquiera de esas cosas son ejemplos de la vida de por qué no puede ser. ¿Qué nos puede pasar si hacemos la conducción de un vehículo en esa vía? Eso es aplicaciones para la vida de este contenido que estamos dando. Para el segundo semestre, la unidad número 2 del programa son las leyes de Newton. Importante, las 3 leyes. Por ejemplo, un auto se mueve a velocidad constante por un tramo recto de la vía cuando frena bruscamente. ¿Hacia dónde se mueven los pasajeros? Justifique su respuesta. ¿Qué ley se pone de manifiesto? Esas son algunas de las preguntas que podemos hacer. Y ahí tenemos la representación de una de las leyes de Newton. Otra, la gráfica muestra un cuerpo de masa 2 kilogramos sobre el que se aplica una fuerza constante de 5 newton. Si el coeficiente de rozamiento es 0,1, representa en un diagrama todas las fuerzas que actúan sobre el cuerpo. Determine el valor de la fuerza de rozamiento. Calcule la aceleración. Hay pasos que debemos cumplir para resolver este problema. Primero, realizar el diagrama de fuerza, que como ya vimos en clases anteriores, en el libro de texto de 10º grado, en la figura 3.18 de la página 129, aparece cómo se representan las gráficas en ese problema. Y después se resuelven las ecuaciones por ejes de coordenadas, siempre comenzando por el eje de las Y, para que si no tenemos la fuerza de rozamiento, como es el caso de este problema, ya podamos resolverlo a partir de tener el eje de las Y primero. Segundo semestre, curso regular y por encuentro. Primera unidad que estudiamos, ley de conservación de la cantidad de movimiento. ¿Qué temas dimos ahí?
el impulso y la cantidad de movimiento y la ley de conservación de la cantidad de movimiento. El impulso de la fuerza es una magnitud física vectorial cuya dirección coincide con el de la fuerza, y la ecuación que se utiliza para calcularlo es la que aparece en pantalla. El impulso de la fuerza es igual al producto de la fuerza por la variación del tiempo. Y la unidad en que se mide, en que se expresa, es Newton segundo. La cantidad de movimiento es el producto de la velocidad por la masa. Y las unidades que se utiliza es kilogramos, metros por segundo. Les recordamos que el impulso de la fuerza es numéricamente igual a la variación de la cantidad de movimiento. Fíjense que en la ecuación de cantidad de movimiento nosotros poníamos masa por velocidad, pero en la variación es masa por la variación de la velocidad. Recordamos también la ley de conservación de la cantidad de movimiento, donde me dice que la variación en un sistema cerrado es igual a 0. Aparece un ejemplo y ahora vamos a ver cómo resolvemos ese problema. Ejemplo: ¿qué velocidad de retroceso adquiere un cañón al hacer un disparo si la masa de este es de 10 al cubo kilogramos, la del proyectil que dispara es de 5 kilogramos y la velocidad de este último es de 600 metros por segundo? Considera el disparo horizontal. Primeramente, sacamos los datos. Tenemos los datos del problema. Percátense que en los datos le ponemos que la velocidad inicial del cañón y la velocidad inicial de la bala es 0 y por lo tanto son iguales. Segundo paso, ley de conservación de la cantidad de movimiento. La ponemos completica como la tenemos en pantalla. El miembro de la izquierda es 0 y va a ser igual, 0 es igual al miembro de la derecha. Para que eso se cumpla y despejamos, uno de los miembros tiene que tener signo contrario, tienen que ser iguales pero de signo contrario. Es por eso que aparece un signo negativo. ¿Qué significado físico tiene que en la solución del problema me dé un signo negativo? Sencillamente que la velocidad va contraria a la salida del proyectil y es por eso que la velocidad es de retroceso. Y ven como en la pantalla se puede ver perfectamente que me da un signo negativo. Resumiendo, la segunda unidad, tenemos el trabajo mecánico, que es igual a la fuerza por la variación del desplazamiento por el coseno del ángulo que se forma entre la fuerza y la resultante del desplazamiento. Que el trabajo resultante es igual a la suma de los trabajos de cada una de las fuerzas. Que el trabajo de la fuerza de gravedad se calcula como masa por la gravedad por la altura. Y la energía cinética, masa por la velocidad al cuadrado sobre 2. La ley de conservación de la energía mecánica nos dice que en un sistema cerrado, la energía cinética, la suma de las energías cinéticas más la potencial inicial va a ser igual a la suma de la energía cinética de la potencial y la potencial después del movimiento, después del sistema. En el sistema no cambia, se mantiene la energía. Eso es una ley filosófica. La energía ni se crea ni se destruye. Solo se transforma de un tipo a otro tipo de energía. El grafiquito clásico, una esferita que va bajando por un plano inclinado
inicialmente tiene energía potencial gravitatoria, se pone en movimiento y se va transformando esa energía potencial gravitatoria en energía cinética. La segunda unidad que dimos en el tercer semestre son los fenómenos térmicos y las leyes de la termodinámica. Muy importante. Los procesos, los isoprocesos que estudiamos en esa unidad. Proceso isotérmico son procesos que ocurren a temperatura constante. Miren las ecuaciones, las expresiones. Ya esta tabla nosotros la vimos en una clase anterior, pero se la volvemos a recordar para que la tengan bien presente. En la gráfica definimos los procesos isotérmico, isobárico, isocórico. Ya la habíamos visto en clases anteriores y están definidas las ecuaciones, la representación gráfica y cómo quedan las proporcionalidades en cada una de los isoprocesos. Trabajo termodinámico. El trabajo en la termodinámica es igual a la presión por la variación del volumen. Y la primera ley de la termodinámica está relacionada con la cantidad de calor absorbida por un cuerpo, que va a ser igual al trabajo realizado más la variación de la energía interna que ellos tienen. Si el proceso es isotérmico, entonces la temperatura es constante. Si la temperatura es constante, la energía interna no varía y por lo tanto la cantidad de calor varía por el trabajo que se realiza. Si el proceso es isocórico, el volumen es constante, el trabajo es cero y por tanto la cantidad de calor que absorbe o cede un cuerpo es por la variación de la energía interna. Si la presión es constante, entonces la ley de conservación de la energía se cumple completa. El segundo principio de la termodinámica nos dice que es imposible que ocurra un proceso periódico cuyo único resultado sea la obtención de trabajo a cuenta del calor tomado en una fuente. Y como habíamos visto en clases anteriores, el coeficiente de rendimiento va a ser igual al trabajo que se realiza dividido entre la cantidad de calor que se absorbe, multiplicado por 100%. Es un por ciento lo que se está sacando, donde el trabajo va a ser igual a la cantidad de calor que recibe del foco caliente menos la cantidad de calor que se da al condensador, en este caso a la atmósfera, lo que se cede a la atmósfera. Por eso es que nunca va a haber un proceso periódico cuyo único resultado sea la obtención de trabajo a cuenta del calor tomado de una fuente. Electrostática, unidad número 3. La fuerza eléctrica va a ser igual a la constante K multiplicado por el producto de las cargas y dividido entre el radio al cuadrado. Siempre recuerde que cuerpos con cargas de igual signo se repelen y cuerpos con cargas de signos diferentes se atraen, como se muestra en la figura. Es la representación gráfica, la forma de calcularla es el objetivo fundamental de esta unidad. Inducción electromagnética. Ley de Lenz. La ley de Lenz enuncia que el sentido de la corriente inducida sería tal que su flujo se opone a la causa que lo produce. Y por lo tanto, tenemos en la diapo cómo queda cuando se introduce el imán, cómo se mueve el imán, y cuando sale el imán, cómo va cambiando el sentido de la corriente inducida. Este contenido es válido tanto para el curso regular como para el cuarto semestre del curso por encuentro. Tercer semestre curso por encuentro. Como ya vimos en el tercero regular, los fenómenos térmicos con su gráfica, las leyes de la termodinámica, que ya la acabamos de explicar, el segundo principio de la termodinámica,
Y la electrostática, que también la vimos, cuerpos con carga de igual signo se repelen, cuerpos con cargas de diferentes signos se atraen. Para el cuarto semestre, curso regular, oscilaciones mecánicas y electromagnéticas. Y en esta gráfica que les mostramos a continuación aparece una comparación entre las ecuaciones de las oscilaciones mecánicas y las ecuaciones de las oscilaciones electromagnéticas. Son muy similares, ya lo vimos en clases anteriores, tienen la gráfica para que la puedan tomar las ecuaciones de cada una, que las habíamos visto por separado, ya las vemos las dos unidas. Circuito RLC. En el circuito RLC, la impedancia, ¿cómo se calcula la impedancia? Como la raíz cuadrada de la resistencia al cuadrado más la suma de la reactancia inductiva menos la reactancia capacitiva elevado al cuadrado. Y la ley de Ohm para un circuito de corriente alterna, que es igual a la tensión entre la impedancia. Las ondas mecánicas y electromagnéticas. Importante las propiedades de las ondas: reflexión, refracción, interferencia, difracción. Esas son las propiedades de las ondas que vamos a tratar con las ondas mecánicas y electromagnéticas para las dos. Y la óptica ondulatoria. La luz es una onda electromagnética cuya velocidad es de 300.000 kilómetros por segundo. Cuando atraviesa la separación de dos medios, se refracta. Cuando la luz pasa del aire al agua, ella se difracta y cambia la velocidad de propagación. Pero si ocurre a la inversa, que pasa del agua al aire, también se cambia la velocidad de propagación. Siempre que ella cambia y pase de un medio a otro medio, cambia la velocidad de propagación. Al pasar luz blanca por un prisma, la luz se descompone y se obtienen diferentes colores que coinciden con los 7 colores del arco iris o los colores primarios. El arco iris se obtiene porque la luz blanca pasa a través de las pequeñas gotas de aire que hay en la atmósfera y se va a refractar y por lo tanto se comporta como un prisma descomponiendo esas gotas en los 7 colores del arco iris. Es por eso que vemos el arco iris. Cuarto semestre por encuentro. Electricidad y magnetismo. La fuerza de Lorentz, donde Q por V por B por el seno del ángulo que se forma entre el vector de inducción electromagnética y la fuerza nos determina la dirección y sentido. Y para determinar el sentido se utiliza la regla de la mano derecha. Recuerden, pulgar, la fuerza. Los 4 dedos me da la velocidad de la partícula y en su rotación el campo magnético. Y podemos determinar cualquiera de las 3 magnitudes. Recordar que cuando la carga es negativa, entonces se invierte el sentido que nos dio. La fuerza ampere, la intensidad por la longitud del conductor por el vector, también se utiliza la regla de la mano derecha. Y en las distintas configuraciones, el campo magnético para diferentes configuraciones también se utiliza la regla de la mano derecha. Siempre pulgar el sentido de la corriente. Los 4 dedos cuando rotan nos da el sentido de las líneas de fuerza del campo magnético. En cuarto por encuentro también dimos la inducción electromagnética. La ley de Lenz nos enuncia que el sentido de la corriente inducida sería tal que su flujo se opone a la causa que lo produce. La ley de Lenz nos enuncia
El sentido de la fuerza, al igual, los 4 dedos cuando penetran dentro de la bobina, en el sentido que se esté moviendo, y el pulgar nos indica el sentido de la fuerza. Siempre las fuerzas, siempre son así las líneas de fuerza del campo magnético. Quinto por encuentro, oscilaciones mecánicas. En las oscilaciones mecánicas tenemos la gráfica de las oscilaciones, como la vemos en pantalla. Ahí aparece, podemos determinar la amplitud, el periodo, la frecuencia, y la ecuación del movimiento nos dice que la ecuación va a ser igual, la amplitud va a ser igual a la elongación máxima coseno o seno en dependencia de la función de omega t más la fase inicial. Circuito RLC. Y ya tenemos las oscilaciones electromagnéticas. Determinar la impedancia. Aparece en la pantalla la ecuación de la impedancia y la ecuación para la corriente alterna de la intensidad. Ahorro de la energía eléctrica y las implicaciones económicas que tiene para el país y para el medio ambiente. Sexto semestre por encuentro. Ondas mecánicas y electromagnéticas. Propiedades de las ondas mecánicas y electromagnéticas. Reflexión, refracción, interferencia, difracción. Óptica ondulatoria. Al igual que cuando vimos el cuarto regular, también igual, la luz es una onda electromagnética, cómo se caracteriza la luz, para que lo tengan. Quinto por encuentro. Oscilaciones electromagnéticas, la corriente alterna y su ahorro. Proceso de generación, transmisión y transformación de la corriente alterna. Al igual que lo vimos en el curso regular. Y sexto por encuentro, la luz blanca igual se descompone como un prisma y nos quedaría, por último, el quinto semestre regular y séptimo por encuentro. Fotoefecto. La ecuación del fotoefecto nos dice que la frecuencia multiplicado por la constante de Planck va a ser igual a la suma de la energía cinética más el trabajo de extracción. ¿Qué es el trabajo de extracción? La energía mínima para que ocurra el fotoefecto. El valor mínimo de energía para que ocurra. Física del átomo. Los espectros continuos que están presentes todas las longitudes de onda son características de sólidos y líquidos a altas temperaturas. Espectros de banda, que son bandas de colores en fondo oscuro, y los espectros de rayas o líneas, características de gases moleculares. Son rayas de colores en un fondo oscuro. El análisis espectral es muy usado en la ciencia, muy usado para determinar muchas cosas. Incluso ahora con el coronavirus se están haciendo análisis espectrales a partir de lo que se va estudiando. Los modelos atómicos. ¿Cuál modelo atómico vamos a estudiar? El de Bohr. ¿Dónde nos dice ese modelo atómico que un sistema atómico solo puede encontrarse en determinados estados en los cuales no emite energía, que se llaman estados estacionarios, a los cuales pertenece y corresponde una energía muy bien definida? Cuando el átomo pasa de un estado estacionario a otro, absorbe un cuanto de energía cuyo valor es igual a la energía inicial menos la energía final, donde H es la constante de Planck. Muy definido que están esos estados de energía. Si la energía inicial es mayor que la energía final, el átomo pasa de un estado de mayor energía
a otro de menor energía. Por lo tanto, emite un fotón. Si por el contrario, la energía inicial es menor que la energía final, entonces el átomo pasa de un estado de menor energía a uno de mayor energía y el sistema absorbe un fotón. Los análisis espectrales, ya les decíamos que siempre se están poniendo, siempre se utilizan en la ciencia. Recordar que en la clase también dimos las series espectrales, la serie de Lyman, la serie de Paschen, la serie de Balmer, que además en el tema anterior habíamos visto una presentación en la cual se representaban las 3 series espectrales. Todos estos contenidos se encuentran colgados en el portal Cuba Educa. Los invitamos a que entren al portal y puedan encontrar todos los contenidos que les sean necesarios. Hasta el próximo encuentro, nos despedimos por hoy.